Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico. En este día martes 20 de diciembre tenemos la presencia de la señora Presidenta de la Asamblea Nacional Legislativa, con quien vamos a conversar sobre el proyecto de ley de plusvalía y las perspectivas electorales también, por cierto. Señora Presidenta, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, bueno, el tema del proyecto de ley de plusvalía, como se lo conoce originalmente, ahora se lo conoce con un nombre más extenso, que resume el concepto, la lucha contra la especulación del suelo. Entra por la modalidad de urgencia económica. ¿Para cuándo está previsto el primer debate y para cuándo ya se cierra el segundo debate, considerando que las elecciones inician, la campaña, mejor dicho, inicia el 3 de enero del 2017? Gracias, Carlos. Muy buenos días. Un saludo muy especial a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Permítame enviar un saludo sumamente especial, solidario, cariñoso a todas las familias esmeraldeñas que desde la madrugada de ayer han vivido una serie de tensión por varios temblores, incluso los ocurridos en esta misma mañana. Toda nuestra solidaridad y, como siempre lo hemos dicho, la mejor forma de apoyar es compartir, ir, disfrutar, consumir de la gastronomía, de la hotelería. Hay muchas plazas que están totalmente dispuestas para recibir a los turistas, así que es la mejor forma en la que podemos aportar realmente a la reactivación de la economía de Esmeraldas, nuestro abrazo solidario realmente por todos los hechos vividos. Ahora estamos nosotros tratando la ley de especulación. Es una ley que realmente topa el fondo, que es evitar, ir en contra de todos los especuladores que han evitado que en este país el 34% de las familias ecuatorianas tengan acceso a una vivienda a precio real, sin especulación. Pero aún más, yo, Carlos, si quiero dar algunos datos para que la ciudadanía pueda saber que esta ley o la ley de plusvalía existe desde 1970 y que por toda compra de un bien inmueble se paga actualmente el 7.5%, sin excepciones, sin tablas, sin diferenciación. El 7.5% se paga actualmente dentro de la ley de plusvalía. ¿Qué hace esta ley contra la especulación? Justamente diferenciar cuáles son las ganancias ordinarias, es decir, las debidas dentro del año y de la generación del bien, y cuáles son las extraordinarias que se producen a través de la especulación o de información privilegiada. Y lo que tenemos en nuestro país es que muchísimos municipios han otorgado información privilegiada a ciertos sectores económicos del país que compran terrenos a precio de nada. En 5 años se construye la mega carretera, la mega obra, y quintuplican su costo. En las 9 principales ciudades del país se ha identificado que son más de 600 millones de dólares producto de lo que significa esta ganancia extraordinaria, producto de la información privilegiada. Entremos en materia, porque aquí hay varios problemas de fondo realmente. Y el primer problema de fondo que se me viene a la mente es la poca participación de los gobiernos autónomos descentralizados, como hoy se los conoce, en el sentido de tener que actualizar los catastros para sincerar sus fuentes de ingresos y no depender en esos grandes porcentajes de las asignaciones del gobierno central. Es decir, esto no se resuelve tan solo por la ley de plusvalía o de explicación de suelo, sino que los gobiernos autónomos descentralizados entiendan que tienen un rol fundamental en lo que tiene que ver con el desarrollo local y territorial, señora Presidenta. Pero ese es un trabajo y una competencia que se le otorgó a los gobiernos autónomos descentralizados, especialmente a los municipales, en el mismo Código Orgánico de Desarrollo Territorial, en el COTAD, que fue una de las primeras normas aprobadas para poder aterrizar el nuevo nivel de competencias que puso la Constitución de Montecristi. Lastimosamente, hay muchos municipios que todavía no han actualizado sus catastros, y lo que hace también esta ley contra la especulación es exigir y obligar para que las municipalidades cumplan con su competencia. Si es que podemos levantar ahora un catastro real, tenemos precios reales. Una respuesta por lo tanto, a la ineficiencia de los municipios, más claro. Bueno, pero también va de la mano también con mirar otras necesidades municipales. Es decir, hace un año que empezamos el tratamiento de este proyecto de ley, ahora se ha transformado muchísimo el proyecto de ley, producto del diálogo ciudadano, de todas las observaciones que han sido presentadas por los diferentes sectores. Hoy tenemos un nuevo proyecto de ley. Este nuevo proyecto de ley lo que dice es que incluso sobre el precio real que le corresponde a los municipios para o a través del verdadero catastro, para que los bienes tengan su real precio. Cuando tienen el real precio de compra
el real precio de venta, con todo lo que eso suma, impuestos, contribución por mejoras, toda la ganancia anual, entre otras, ninguna familia va a pagar este impuesto. Yo solamente voy a poner este ejemplo. Las que venden un bien en 10.000, en 100.000, en 500.000 o en 1.000.000, si lo venden a precio real, no tendrán que pagar un solo centavo de impuesto. Al gran porcentaje de la población no se le ve afectado. Quien se tiene que preocupar de esto son los grandes especuladores de la tierra. Pero de pronto, comunicacionalmente, si bien el texto del proyecto o el proyecto en sí tiene un objetivo noble en el sentido de evitar la especulación del suelo a efectos de permitir el acceso a la tierra y al suelo de aquellos que hoy por hoy con la especulación no pueden tener y que protege mucho a la clase media, cuando se pone la cifra o el porcentaje 75%, de pronto está enviando un mensaje completamente equivocado, porque a la hora del cálculo real en términos de cálculo efectivo, de tasa efectiva, no termina siendo el 75%. ¿Ahí no hay una falla estratégica y puntual en el proyecto? Yo creo que hay que informar, y en eso tenemos toda la razón. Hemos pasado más de un año debatiendo este proyecto de ley. Sin embargo, hay que informar adecuadamente cuáles son las bases y las excepciones que hoy pone el proyecto de ley. Al precio real, si yo tengo una vivienda de $50.000, sobre la vivienda de los $50.000, yo al momento de hacer la venta sumo, pago por mejoras, la ganancia anual que la determina justamente en una tasa el Banco Central del Ecuador. La ganancia anual, si es que hubo mejoras, es decir, si es que yo contribuí para que mi bien tenga mejoras y ya la casa no vale 50, sino cuesta 80.000 a los 5 o 6 años de haberla adquirido. Tengo una casa cuyo valor real entonces es 80.000, pero yo digo no, hay alguien que me quiere pagar 90.000, 100.000, le voy a vender en 100.000. Sobre esos 20.000 que ya son parte de ese mercado que tiene que ser regulado. Pepe Mujica nos decía, el mercado nunca se va a regular por sí solo. Esa es la tarea del Estado, entrar justamente a regular para que el ser humano no sea presa de ese mercado y de esa especulación. Entonces el 75% es sobre esos 20.000. Eso en todo caso es sobre las mejoras que ha hecho el propietario. Pero ¿qué pasa cuando el propietario no pone un centavo en mejoras? Pero se ve beneficiado de la carretera, de la escuela, donde mi vivienda que costaba 50.000, si pasó la carretera pasa a costar 150.000. Esa ganancia es generada de la obra pública. ¿Y la obra pública quién la paga? Los ecuatorianos a través de los impuestos, que va al presupuesto para generar justamente esa obra pública. Entonces, no se puede generar a través de un pago que lo hacemos todos los ecuatorianos y ecuatorianas, un beneficio particular. Y aquí va otro rompimiento de un mito que se generó alrededor de esta ley, que es que el gobierno necesita recursos y como tal va a sacar recursos de donde sea. El 100% de lo recaudado, el 100% van a las municipalidades, además, para que las municipalidades tengan un ingreso con el que puedan cumplir otra competencia, que es sistemas de agua potable y alcantarillado para la gente. Pero de pronto, ¿no es mejor metodología y mecanismo de proteger al comprador de la vivienda? Me refiero, en cualquiera de los estratos, es luchar contra la especulación del suelo de los promotores. Me explico de la siguiente manera, señora ministra, señora presidenta de la Asamblea, perdón por el lapsus. Supongamos que este cuadro que acabo de dibujar, si me acercan, es una ciudad, ¿verdad? Es el área de una ciudad. Pero si viene el día de mañana alguien, un promotor, y concentra este espacio que está acá, eso se llama especulación, porque lo concentra con ganas o deseos de tener un mejor precio y este precio elevado lo va a transferir a quien lo va a comprar. Y ahí tiene un gran perjuicio. También. Y alrededor, evidentemente. Y ahí tiene un gran perjuicio. El perjuicio se lo traslada a la clase media y por otro lado a aquellos que no en el estrato socioeconómico más bajo lo desplazan a las periferias. Así es. Eso está contemplado en la ley para efectos de evitar la gran concentración de tierra, tanto urbana como rural también. Sí, y el asunto es que varios compañeros asambleístas, hoy tenemos el primer debate del proyecto en el Pleno, varios asambleístas han pedido y van a proponer hoy en el Pleno que las tierras rurales estén exentas de esta ley, porque además ya tenemos una ley de tierras rurales aprobadas recientemente en la Asamblea para que haya esa diferenciación en el trato de la tierra rural de la tierra urbana. Que es importante. Recordemos que en Hábitat 3, que fue la gran conferencia que se llevó aquí en Quito, se debatió muchísimo sobre el tema de la urbanidad.
Pero además, en mi intervención, que la realizaré hoy en el Pleno, una de las propuestas que estamos llevando es que también este impuesto aplique a la primera venta. Porque es la primera venta en la que pasa eso con las inmobiliarias y quienes acaparan grandes en el caso territorios. de las inmobiliarias, sí. En el caso del comprador, no. No, pero además el comprador tiene la vivienda, compra su vivienda y eso es lo que ha hecho más del 60% de ecuatorianos, especialmente en estos últimos 10 años, gracias a la facilidad de los créditos para vivienda. Lo que han hecho el 60% de las familias es adquirir una vivienda para vivirla, no para negociar. Una vivienda que además se saca con un crédito de 10, 15 y hasta 20 años, ese es el tiempo mínimo que dura la vivienda en manos de un propietario. Es decir, no aplica definitivamente la ley para estos casos de vivienda, pero sí para la especulación. Estamos pidiendo que no sea excepción para las inmobiliarias y esperamos dar un muy buen proyecto de ley a otro para tema, la ciudadanía. Señora Presidenta. Por cierto, el día de hoy en la noche en Pulso Político estaremos explicando in extenso este proyecto de ley y a quién afecta, a cuántos afecta y cuál es la verdad de la milanesa de esta ley, si realmente va a desacelerar el tema de la inversión inmobiliaria. Vamos a ver hoy día en la noche en Pulso Político y, por cierto, van a estar abiertas las líneas telefónicas para que ustedes le consulten directamente al director nacional del Servicio de Rentas Internas. Pasemos por otro lado. Ayer se aprobó ya la ratificación del acuerdo con la Unión Europea. Llamó la atención que usted no votó, señora Presidenta. Bueno, yo intervine en el Pleno, Sí, estuvimos varios asambleístas. Precautelé y garanticé que todos los asambleístas estén presentes para un momento importante. Yo en mi intervención lo dije, desde el año 2015, frente a la situación económica del país, nos obligamos y nos exigimos buscar alternativas para que el sector productivo no se vea afectado. Y en este Pleno de la Asamblea nosotros hemos aprobado y ratificado en estos años muchísimos de los convenios y acuerdos comerciales con diferentes países. Mucho más lo íbamos a hacer con uno de nuestros principales compradores de nuestros productos de estrella, como es, por supuesto, los países de la Unión Europea. Se alargó, había cerca de 20 inscritos. Yo tuve que salir por un tema urgente de la Asamblea en temas presupuestarios. Su intención era votar a favor. Y obviamente la vicepresidenta que quedó a cargo, como se lo ha hecho varias veces, pues vio el momento oportuno y lo sometió a votación. Por lo tanto, ya este país tiene un acuerdo con la Unión Europea y eso va a ser una respuesta para muchos sectores productivos del país. Dejemos por un momento la presidencia de la Asamblea Nacional Legislativa y vamos a Gabriela Rivadeneira, la candidata. Gabriela Rivadeneira, la candidata, aspira a repetir un nuevo periodo en la Asamblea Nacional. No sé si el tema de la presidencia también esté dentro de la presidencia de la Asamblea, esté dentro de los objetivos, pero en todo caso, ¿cuáles son los elementos diferenciadores de la Gabriela Rivadeneira candidata en este periodo que está por terminar y al que aspiraría iniciar? Bueno, yo creo que nosotros no mutamos, nunca lo hemos hecho. Yo ya voy casi 13 años en el servicio público a través de elecciones populares. Eso ha enriquecido mucho, me he retroalimentado, pero también hemos podido aportar desde estos espacios a lo que creemos, que es la consecución de un tejido social fuerte. Esta asamblea es una asamblea que ha privilegiado la participación y la colegislación y por eso apostamos a un nuevo periodo en el que la ciudadanía en febrero pues tendrá la opción de decidir no solamente en quién va a liderar las riendas del país a través de la presidencia y vicepresidencia, que estamos seguros en los que seguiremos la misma hoja de ruta con Lenín Moreno y una mayoría parlamentaria. Y ahí esperamos seguir participando. Gabriela Rivadeneira, no me refiero a una mutación, pero sí me refiero a que hay que fortalecer en un nuevo periodo legislativo. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y yo creo que ahora corremos un gran riesgo, es decir, el periodo que hemos tenido estos 4 años ha sido un periodo sumamente fuerte porque nos ha permitido, con una mayoría que comprende la urgencia histórica, pagar muchas deudas sociales. Ha sido un periodo en el que hemos profundizado el proceso de transformación de la patria y hemos reconocido derechos a quienes han sido excluidos de la historia de esta patria, como las amas de casa, los trabajadores. Hoy que estamos tratando temas importantes también sobre el tema de la justicia y la redistribución. Falta todavía muchísimo por hacer, tenemos una constitución sumamente nueva. En el 2008 recién tenemos una nueva constitución que nos exige al legislativo acoplar la normativa para seguir ampliando y garantizando derechos. Eso tenemos que hacer en el próximo periodo. Y yo digo, nos volvemos ante una vulnerabilidad que se muestra en los países de la región. Y este es un llamado a la ciudadanía para que podamos observar qué está pasando en la región, para ver que realmente no garantizar una gobernabilidad,
una mayoría que pueda garantizar estabilidad política en el país, puede someternos en poco tiempo realmente a esos actos bochornosos en los que el Ejecutivo, el Legislativo, las otras funciones del Estado pasaban disputándose el poder por el poder y realmente el país tiene un letargo o tuvo un letargo de desarrollo. Eso tiene que ver con convivencia legislativa. Pero yo me quiero, que es importante, por cierto, y esa cultura de convivencia hay que fortalecerla en términos positivos, por cierto. Pero yo me refiero en términos de proyectos importantes, porque, por ejemplo, es obvio y evidente que la economía mundial está desacelerándose, que está sufriendo grandes impactos y el Ecuador no es un país aislado. Entonces, todo eso llega. Y a mí lo que me preocupa es las tendencias de endeudamiento de los países, no solo del Ecuador, de los países, en relación a la necesidad que el sector privado invierta. Porque en la medida que el sector privado no invierte, los países van a tener que seguirse endeudando y el problema no son los niveles de endeudamiento, porque alguien me podrá decir Estados Unidos tiene por el 100% en relación al Producto Interno Bruto. Eso no es así. El tema, lo que hay que medir, mejor dicho, sí es así, pero lo que hay que medir es la capacidad de pago de los países, porque ese flujo poco a poco nos va a ir estrangulando o nos pudiese ir estrangulando. En ese sentido, ¿qué tienen previsto? Lo que dices, Carlos, es fundamental, porque además no puede el desarrollo valerse únicamente del Estado. Cuando hay la necesidad de seguir fortaleciendo un pacto que lo hemos empezado durante estos años, pero que tiene que tener una corresponsabilidad de las partes, y me refiero al sector privado, me refiero a la sociedad y me refiero también a las responsabilidades del Estado. Sin duda alguna, en estos años y las políticas y la legislación que hemos generado para fortalecer ciertos sectores de la producción ha visto grandes beneficios en el sector privado. Ahora necesitamos que ese sector privado también aporte con garantía laboral, estabilidad, con el cambio de la matriz productiva, con transformar nuestra materia prima. Eso tenemos que seguirlo fortaleciendo el siguiente periodo. El siguiente periodo tenemos que pensar en ese gran pacto entre el Estado, el sector privado y la sociedad con sus corresponsabilidades. Pero además vienen también grandes debates. Tenemos que avanzar hacia la Ley Integral de Seguridad Social. Lastimosamente no pudimos hacerlo en este periodo, más allá de reconocer a ciertos grupos poblacionales, pero esa es una ley que queda pendiente y que sabemos que lo seguiremos impulsando el próximo periodo. Un tema a debatir, ese último rubro de la Ley de Seguridad Social, eso nos llevaría un programa entero de pulso político que es fundamental. Así es. Gracias, señora presidenta y candidata a la Asamblea Nacional. Gracias, Carlos. Una pausa y regresamos de inmediato con un tema. ¿Hay crisis de recursos hídricos en el Ecuador? Yo diría que no solo en el Ecuador, en el mundo entero. Venimos de inmediato.